Bueno, ahora viene el momento de preguntas y respuestas, así es que... ¿Cuándo se puede comprar el CD? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuándo se puede comprar el CD de esta charla? Gracias. Es gratis, o sea. Sí. No. Esta sesión se está dando en vivo y está en Facebook y en YouTube. ¿Correcto, Wayne? O sea que todo esto se está viendo en vivo en estos momentos en YouTube y en Facebook. Si me dicen eso antes de la conferencia, no digo lo que dije, ¿eh? ¿Qué van a pensar mis colegas en Columbia University? ¿Qué ha pasado con mis estudiantes, no? Aunque de hecho a mis estudiantes, cuando yo doy clases, doy muchas clases de literatura cubana, de cultura cubana, y les... No, siempre en español. Yo solo enseño en español porque hablo muy poco español. O sea, yo estoy casado con una bella americana, Marianne, que no habla español, pero entiende demasiado. Y entonces, para mí, mi clase es un refugio, ¿no? Es un pedacito de Cuba, ¿no? Y yo pongo discos de Álvarez Guedes, ¿no? Para que aprendan acerca del exilio, de nuestra historia, ¿no? ¿Qué tipo de estudiantes? ¿Nada más cubanos? No, de vez en cuando hay algún estudiante cubano. El semestre pasado tuve a dos estudiantes cubanas de Miami, una de Hialeah y otra del Doral. Pero la mayoría son estudiantes norteamericanos. ¿Entienden el español? Sí, porque son estudiantes que se especializan en español. No, son estudiantes de tercer y cuarto año y entonces manejan el español bastante bien, ¿no? Porque hay que entenderlo. Sí, no, y además hay que entender el humor de estos chistes, ¿no? Sí, dime. Sí, yo tuve la oportunidad y la dicha de en 2 ocasiones compartir en un almuerzo, y era un almuerzo pequeño de 5 o 6 personas, con Álvarez Guedes. Y un día me llamó algo la atención, digo yo. Este hombre, que es el cómico nuestro, ¿no? La persona que siempre se está haciendo el chiste, etc. Recuerdo que en una ocasión estábamos precisamente en el restaurante que está en Lechú, el Hereford Grill, que es un restaurante venezolano, y entre un trago y otro, uno y le dice a otro, dale, haznos un chiste. Y en ese momento él dijo, en este momento no estoy trabajando. Y me llamó tanto la atención porque verdaderamente en esa parte vi la parte humana de él, como diciendo, yo no me paso mi vida las 24 horas en un chiste. Ahora estoy compartiendo, ahora estoy comiendo y me estoy tomando un trago con ustedes. Y tengo entendido que, o sea, es obvio que Álvarez Guedes era un hombre muy bien instruido, un gran lector, ¿no? Su obra es literatura, ¿no? Es literatura oral, pero es literatura. Yo nunca tuve la oportunidad de conocer a Álvarez Guedes, pero uno de los highlights de mi vida ocurrió una tarde en Dayland, en los años 80, que yo andaba por ahí por Dayland, y entonces veo que está Guillermo Álvarez Guedes en un Radio Shack o una tienda de discos comprando un disco. Y recuerdo, o sea, como si fuera ayer, ¿no? Tenía puesto unos pantalones de mecánico, unos mocasines sin medias, una camisa de sport. Y entonces, cuando él salió, yo lo seguí por todo Dayland. Me pasé como media hora siguiendo a Álvarez Guedes, ¿no? Hoy en día eso sería stalking, ¿no? Y claro, como soy tan guajiro, no me atrevía a presentarme, ¿no? Pero o sea, siempre, o sea, no sé, es un momento para mí, aunque nunca lo conocí, estuve siguiéndolo por Dayland, ¿no? Durante media hora. Sí. Yo quiero hacer un comentario. Tengo muchas amistades que no son cubanas. Y cuando yo he hablado de Álvarez Guedes, todos
me han dicho que lo admiran mucho. Así que su fama ha trascendido de nosotros los cubanos. También ellos lo aprecian. No sé si por las mismas razones, pero, por ejemplo, el cuento de la nieve es un cuento que a cada rato yo lo pongo, porque eso es tan divertido que, aunque lo he oído muchas veces, pero siempre lo encuentro súper, súper divertido y todo el mundo se ríe mucho con ese cuento. No, no. Es muy largo. ¿Usted sabe cuál es, verdad? No, yo no me acuerdo de eso. El cubano que sale de Miami. Es un cubano que está cansado de Miami, obstinado de Miami, y se va para Pensilvania. Y entonces allá en Pensilvania, pues todo lo ve bello porque se va en el otoño. Pero entonces, al poco tiempo empieza la nieve. Y entonces ya el primer día la nieve es maravillosa, todo blanquito, todo bello, parece una postal de Navidad. Pero entonces después, ustedes saben el fanguero que hace la nieve. Entonces ya él ya no le empieza a gustar tanto la nieve y regresa para Miami. Pero ese cuento es súper cómico. Y ese no tiene nada, no es no tiene los aspectos que usted dice de berrinche, pero también es un berrinche al final. Y es una experiencia muy común, ¿no? O sea, la primera vez que uno ve habiendo nacido en Cuba, la primera vez que uno ve la nieve le parece que está en otro planeta, ¿no? O sea, yo no nací para ver nieve, ¿no? Y ese es el tema del chiste. De paso, no quiero que se me olvide que el miércoles que viene es hubiera sido, o sea, el cumpleaños 89 de Guillermo, y va a haber un acto en el Teatro Tower a las 4 de la tarde, ¿okay? Para conmemorar y le van a poner la estrella en la calle 8. Algo que siempre hay que recordar, que él fue el creador de la fórmula TTM. Eso es inolvidable y ha ayudado a muchísimas personas. ¿Qué cosa es TTM? Tíralo todo a mierda. Cuando había problemas. Pero también hay que reconocerlo que fue un educador. Sí. Él ayudaba a los barbarismos prosódicos que existen entre nosotros los cubanos. Siempre tenía una sección en su programa donde ayudaba a aquellos que hablaban incorrectamente para usar las palabras correctas en el momento correcto. Sí, eso es lo que es un educador. Eso es lo que decía, que, o sea, Álvarez Guedes, o sea, el cómico es un papel que él asume, ¿no? Y Álvarez Guedes en persona no era ese cómico, ¿no? No era ese. Sí. Sí. Yo repito la pregunta, sí. De hace 4 años por acá, para atrás, crearon una asociación, de Cuban American Association, los muchachos cubanos, y el moto o la mascota es el cuento de Filadelfia. Y en las clases de español se lo pone el profesor de español a todos los estudiantes. Si no lo entienden y no lo saben sacar, no pasa la asignatura. Okay. Que en la Universidad de Villanova, que está en Filadelfia, hay un club, se ha creado un club de estudiantes cubanos, y que entonces el moto de la Asociación de Muchachos Cubanos es un chiste de Álvarez Guedes, ¿no? sobre Filadelfia. Villanova queda en las afueras de Filadelfia. Sí, el cuento de la nieve, sí. Sí. Bueno, primero que nada felicitarlo por su maravillosa ponencia, porque de verdad que aprende uno a apreciar más profundamente a Álvarez Guedes. Yo le quería preguntar, su especialidad es literatura comparada. Bueno, mi título sí, mi PhD es en... El doctorado de literatura, comparative literature. Exacto, sí. Entonces, yo le quería preguntar, ¿usted da clases de literatura, además de cubana, de otras...? Sí, o sea, yo antes daba clases de literatura comparada,
literatura española, Sí. pero los últimos 10 años doy literatura hispanoamericana. Bueno, sí, Y claro. también literatura cubana y cubanoamericana, o sea, Claro, escritores creo que cubanoamericanos. A lo que voy es, ¿hay algún país, algún exilio, en esa comparación, o esas tantas facetas que tiene la literatura comparada, hay alguna literatura exiliada que se asemeje a la cubana? ¿O usted ha comparado la literatura cubana exiliada con alguna? ¿Hay algunos tipos de...? Bueno, yo no lo he hecho, pero sí, por ejemplo, está la literatura de los exiliados rusos, ¿no? Después de la revolución comunista del 17. Claro, claro. Pero lo interesante cuando doy mis cursos es enseñarles a los estudiantes, o que los estudiantes entiendan la diferencia, la enorme diferencia que existe entre el exiliado y entre el exilio y la inmigración, ¿no? Porque no es igual ni se escribe lo mismo, ¿no? Y la actitud del exiliado, para mí el paradigmático, mi padre, ¿no? Que llegó aquí, era contemporáneo de Álvarez Guedes y vivió en el exilio y murió aquí en Miami. Y él vino a Miami a esperar, ¿no? Y el exiliado viene a Miami, viene al exilio a esperar, mientras que el inmigrante viene a otro país voluntariamente para empezar otra vez. ¿Okay? Entonces es como si la vida del inmigrante es una película y la vida del exiliado es una foto, un still, una naturaleza muerta, still life, ¿no? Y hoy en día que se habla tanto sobre los latinos en este país, la gran mayoría son inmigrantes, lo cual, o sea, está muy bien, ¿no? Mis abuelos eran gallegos también, inmigrantes a Cuba, pero no es lo mismo, no es lo mismo, ¿no? Y de mis clases eso es un tema que recurre, ¿no? Sí. Primero quería felicitarlo porque creo que es un punto clave, porque creo que la mayoría de los americanos no entienden del norte la diferencia entre exiliado y migrante. Así que es importante que usted, enseñando en una universidad tan prestigiosa, explique eso. Y en particular no entienden el exilio cubano. Y no entienden el dolor de Miami, Una cosa que yo ¿no? quería comentar es de Álvarez Guedes, es que para nuestra familia, yo estoy aquí con mi papá y con mi hija, él ha surgido explicar a las 3 generaciones la experiencia del exiliado cubano. Qué bien. Mi papá, cuando hacíamos viajes road trips, Sí. ponía a Álvarez Guedes y al principio mis hijos nada más que se enfocaban en las malas palabras. Pero nada más le tapaban los oídos. Pero cuando ya se ponen más grandes es muy importante porque de verdad le enseñó no solamente, como usted dice, los berrinches y la amargura, pero hacer de esa amargura y esa berrinche y esa experiencia tan difícil para mis padres y para mis abuelos, poder reírse y poder enseñar a los nietos lo que ellos por lo que ellos pasaron. Por eso yo creo que Álvarez Guedes fue un cómic muy, muy importante para nuestra... De acuerdo. Y lo que te pasó a ti con tu hija me pasó a mí con mis hijos también, ¿no? Que nacieron en North Carolina y que se criaron escuchando los discos de Álvarez Guedes, ¿no? Una de las primeras palabras que mi hijo David aprendió fue coño, ¿no? Entonces, y es que Álvarez Guedes combina el cubaneo con la cubanía, ¿no? Y es algo muy importante, no es solo cubaneo, también es cubanía, es la sensibilidad, la cubanía. Sí. Mira, estoy aquí muy contento porque casualmente hoy abrí mi Facebook y sale una foto de esas de memoria y sale una foto mía con Álvarez Guedes. Yo me llamo Javier Echeverría, con una guayabera negra que le celebré y de pronto me llama y me regala una guayabera negra. Yo tuve la suerte de filmarlo en una serie que se llama Cuba 100 años y él habla de la cultura cubana. Yo siento una gran admiración. Yo creo que Álvarez Guedes, te voy a hablar en términos culturales, la cubanía es la calidad de los cubanos. Aquí han habido 2 grandes cubanos, artistas que han aportado muchísimo. Fue Olga Guilló, que también fue amiga mía, que creó y rompió una barrera en la música y en los movimientos escénicos y el planteamiento como proyección artística, donde de esto me ha hablado Rafael
Rocío Dúrcal en un momento de unas entrevistas, y la otra persona que dentro de la cultura cubana es la música, y después viene el humor, porque Bototo y Filomeno, todas esas series de siguen vivas en las radios de América Latina, y él es patrimonio iberoamericano, hispanoamericano, patrimonio universal. Él desarrolló la industria del disco en Cuba. Él hizo figuras como músicos como Roberto Ledesma, que le dieron la vuelta al mundo. Luisa María Huel, A muchos artistas. Y sobre todas las cosas, también escribió, y en su libro, hablando de cubanidad, en su libro, la primera hoja dice: este libro se lo dedico a los cubanos de Cuba, que son los que más han sufrido. Es decir, que el concepto de exilio y de cultura viva es de que fue un gran promotor. Y lo más grande que tengo que decir a nivel de industria, es que la serie que hizo con Cuba 100 años, donde sale Álvarez Guedes, ganó la medalla del mundo en Nueva York. Y aquí en el exilio ni se pone. Y fue por el 20 de mayo en el año 2006. HBO América Latina nada más le interesaba en el 2007 hacer un documental a Shakira y a Álvarez Guedes, porque Álvarez Guedes lo conocen en México, en Guatemala, eso es decir, que Álvarez Guedes es más que lo cubano. Es un gran artista universal en un género tan difícil que es el humor, porque el humor requiere de una inteligencia especial. Y lo que yo sí quiero decir es que no se hizo el documental de HBO por cosas del exilio, porque el hijo de Alarcón por contrato no autorizó, porque si no hoy el exilio tuviera un documental de primer nivel filmado en 6 ciudades de Estados Unidos y 3 países de América Latina. Por obligaciones de contrato de MegaTV, que ahora trae a todos los artistas de Cuba, reggaetoneros y eso, que ninguno va a ser una figura patrimonial como lo es Álvarez Guedes. Y yo estoy saliendo para Perú dentro de 2 días, pero vine porque honro y me honra la memoria de Álvarez Guedes, que debía de tener un parque, que debía, igual que Olga Guilló, igual que Tony López, el escultor, que dejó una escultura a los balseros, que lleva 30 años buscando en qué parque van a ponerla, y la dejó ahí en su estudio. Y entonces quizás el talón de Aquiles, y celebro a la gente, las personas y la organización que están manteniendo esta cultura viva. En este momento es importante tener cultura de resistencia, de respeto, que respetes a Álvarez Guedes. Admiro tu trabajo dentro de una universidad, porque tenemos que buscar la academia, tenemos que buscar los museos y tenemos que rescatar las figuras vivas. Tenemos que tener una cultura de resistencia, porque la cultura del exilio en este momento está llamada a pagar. En Miami los cuadros que se compran son de pintores de Cuba. La música que se oye, los canales de televisión es la cosa de Cuba. El Tower, las películas que ponen son las películas revolucionarias. ¿Tú me entiendes? Entonces es muy importante tu labor desde la academia, y vine a felicitarte, y me alegra mucho que haya mucha gente, y es una labor de exilio y desde la cultura mantener a figuras como Álvarez Guedes. Y nosotros no podemos obligar que nos escuchen, pero sí podemos dejar un testimonio, ¿no? Y ahí queda el testimonio. Y quien quiera, he who has ears, let him listen, ¿no? De acuerdo. Y a veces me preguntan, me han preguntado hoy reporteros, ¿quién es el Álvarez Guedes de hoy? No hay un Álvarez Guedes de hoy, no habrá un Álvarez Guedes de hoy. Es una figura única, es una figura única. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. Muy bueno, Chavito. Muy bueno.